Usa la palabra. Sí, unos comentarios muy breves. Primero, para saludar a todos los asistentes. Veo la importancia del tema. Yo sí quisiera, me veo en la obligación de dejar un testimonio por el municipio de Campamento, Antioquia. Creo que allá está la única mina, aquí lo dijo el viceministro de Trabajo, es la fuente, no de empleo, de supervivencia de ese municipio. Yo sí pediría, como lo pedí en el debate anterior, que se adelante un gran proceso de buscarle alternativas a esos trabajadores o permitir que puedan tener todos la pensión de jubilación, pero dejar a esos trabajadores en el aire, en un municipio, en una región bastante remotos y sin alternativas, sería totalmente injusto y afectaría mucho el tejido social. Quiero decirles que la cordillera que separa Campamento del río Cauca está hoy llena de coca. Ustedes van a la carretera, a la troncal occidental, van haciendo un recorrido por la margen izquierda del río Cauca, parquean el vehículo, miran al otro lado del río Cauca como mirando a las laderas que van a Campamento y se ven los cocales. Y entonces allí se ha venido acabando el café, la caña, tienen una producción ganadera muy pequeña y han logrado vivir de esa mina. Yo sí pediría eso y también pediría alguna solución frente a los empresarios, porque tengo que hablar con franqueza y me parece que estos escenarios invitan a hablar con franqueza. Nosotros somos de la convicción de que lo único que le da sostenibilidad a una política social profunda es una gran política de expansión y de apoyo a la empresa privada. Para nosotros son variables mutuamente dependientes. Una empresa privada en un país que no haga política social es una empresa privada que no se legitima. Y una política social que se dé en el marco de un país que no apoya a la empresa privada es una política social insostenible. Ese es el primer punto. El segundo, yo me pregunto, yendo a los funcionarios del gobierno, ¿por qué no se ha prohibido? ¿Por qué necesitan la ley? Yo creo que la legislación colombiana es hoy suficiente para que un gobierno que llegue a la conclusión de que allí hay un grave riesgo para la salud pública, tome decisiones. Yo sinceramente creo que no se necesita la competencia legal. Es como cuando aquí por el Congreso pasó la ley para permitir el uso médico del cannabis. Nosotros dijimos en la plenaria, ¿pero por qué? ¿Cuál es el interés político? Si de los años 60, cuando Colombia adhirió a las convenciones internacionales contra el narcotráfico, esas convenciones internacionales hicieron la salvedad de que la prohibición no se extendía a los usos científicos y que quedaba en cabeza de los gobiernos definir cuándo había usos científicos y cuándo se podía aprobar para usos científicos. Entonces, es una pregunta que yo me hago y me voy a hacer otra pregunta. Aquí se aprobó un proyecto más general, se aprobó en la plenaria del Senado, hicimos un gran esfuerzo de concertación, lo tiene paralizado la Comisión Séptima de la Cámara y no entiendo por qué. Ese proyecto le dice al gobierno que tiene que estar en el... Yo diría que es innecesario, es un proyecto de competencia reforzada al gobierno, porque yo creo que hoy el gobierno tiene la competencia para definir si un producto le está haciendo daño a la salud pública, o regularlo o prohibirlo, y también para definir una transición que resuelva un problema social donde se va a prohibir, etcétera, etcétera, y para concertar con el sector privado la búsqueda de alternativas. La pregunta que yo hago es, ese proyecto se concertó aquí, ese proyecto en la plenaria tuvo una discusión y finalmente se hizo un acuerdo. La senadora, nuestra presidenta, la senadora Blel Nadia, participó
muy activamente en unas proposiciones, etcétera. Yo me pregunto, ¿por qué está paralizado en la Comisión Séptima del Senado? Y ese proyecto es general, el de la Cámara, ese proyecto es general, es frente a cualquier circunstancia peligrosa, y que le dice al gobierno, reforzando la competencia, es una insistencia en la competencia delegativa del gobierno. Usted tiene que estar examinando cuáles son las sustancias peligrosas, informarle al Congreso periódicamente, tomar las decisiones para reglamentarlas y aún para prohibirlas. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿y ese proyecto en qué queda? ¿Ese proyecto en qué queda si es un proyecto general? Y ese proyecto tiene previsiones que yo no he leído en previsiones sobre el reacomodamiento laboral y sobre la necesidad de encontrar soluciones para las empresas, porque yo creo que sí, por encima está el problema de la salud pública, pero es que el problema de la salud pública hace parte de la agenda social superior del país, y la agenda social del país obliga a mirar intereses de trabajadores, intereses de municipios e intereses de empresas que han procedido de acuerdo con la ley. Entonces yo sí quisiera dejar estas preocupaciones, el tema del municipio de Campamento, las alternativas. Yo me sentiría muy mal aquí siendo de esa región y guardando silencio. Segundo, preguntar, llamar la atención, pedir una reflexión del gobierno, porque el gobierno hoy tiene, cuando yo he escuchado aquí a los funcionarios del gobierno, yo no les discuto sus apreciaciones. A mí me parece que todo lo que se ha dicho aquí es importante, que para eso son estas reuniones, para hablar con mucha sinceridad. No discuto el rigor científico de ninguno de los que ha hablado aquí, pero me parece, oyéndolos, que si hay esa convicción en el gobierno y el gobierno tiene esas competencias hoy de salud pública, lo que debería hacer es dar el paso sin necesidad de esperar nuevas leyes con el asbesto, con que haya otro producto, y por la vía ejecutiva entonces entrar a prohibirlo. A mí me preocupa eso y quería llamar la atención. Y sí me parece muy lamentable, me pregunto, ¿qué interés político hay en la Comisión Séptima de la Cámara que un proyecto más general, más omnicomprensivo, que no pensó solamente en el asbesto, sino en cualquier sustancia peligrosa, que pensó en los trabajadores, en los municipios, en las empresas, que bastante se discutió aquí, que ese proyecto lo tengan allá congelado? Esto lo digo con mucho respeto a todos los asistentes, a todos quienes han intervenido, y me veo en la obligación de decirlo, porque es mejor hablar con toda claridad en estas ocasiones que no hacerlo.